Vamos al tiempo de reflexión de la palabra del Señor. El Señor siempre nos habla, siempre que nosotros tenemos un corazón dispuesto. Y en esta mañana hemos traído a un conferencista internacional desde el edificio 1, al licenciado Oscar Pleites, quien está ocupando una de las coordinaciones de la capellanía. Él ya tiene ratos, ya bastantito, de estar en la universidad. Estuvo cursando la licenciatura en teología, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No quiero quitarle más tiempo. Adelante, que el Señor le use, amado compañero. Amén. Sí. ¿Qué tal? Que Dios los bendiga. Mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Pleites y hoy tengo el privilegio de poder estar aquí para compartirles. Y es mi primera vez. Estoy bien nervioso. Les estoy bien honesto, pero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios de verdad. Y antes de que diga algo más, por favor le invito a que pueda cerrar sus ojos. Solo quiero orar para empezar en esta reflexión. Amén. Querido Padre y buen Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí, Señor, de poder escuchar tu palabra, poder recibir de tu palabra, Señor, lo que tienes para decirnos. Te ruego, Señor, que tomes el control de principio a fin, que tú te lleves toda la gloria, Señor. Habla nuestras vidas. Tú conoces, Señor, las cargas, los pensamientos, Señor. Y hoy descansamos en tu presencia, sabiendo que tú nos diriges, Señor, que tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Como bien decía el licenciado César, pues sí, tuve el privilegio de poder conocer la universidad, de poder conocer esta capilla hace ya 10 años, en el año 2013, cuando ingresé a la carrera de la licenciatura en teología. Fue la primera vez que vine y me senté aquí, en la capilla. Y todavía me acuerdo que fue uno de los estudiantes de quinto año en ese entonces el que compartió de la palabra, recuerdos, su enseñanza. Y y realmente me impactó. Fue de bendición desde entonces y hasta ahorita lo que aquí se puede compartir. Creo que este espacio es realmente de los que pueden generar, o sí, de lo que genera una diferencia entre esta universidad y cualquier otra institución en el país. Entonces, es para mí de verdad un privilegio. Yo quería poder compartir en este tema que creo que ya pudimos ver en el correo y demás. Solo quiero probar si este aquí funciona. Sí, excelente. Entonces, sí, el tema es aprobados en la prueba. Y hoy quisiera poder compartirles en la historia de un personaje que también conocí en estas aulas. Le doy gracias hoy a los pastores y a los docentes que me introdujeron a la historia del personaje del cual hoy quiero contarles. Eh, ya iremos leyendo, me van a acompañar en sus Biblias, en su teléfono, al segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo de Crónicas 32. Y es la historia de un rey. Pero como bien lo dice el título de esta reflexión que hoy quisiera poder compartirles, dice, aprobados en la prueba. En nuestro lenguaje evangélico, creo que conocemos bien ese concepto de cuando estamos pasando por pruebas. Pero hoy en la historia de este personaje que sería el, el rey Ezequías, hoy quisiera contarles un poquito sobre este rey. Si nunca han escuchado de él, realmente les invito a que puedan hacerlo, a que puedan hacer el tiempo. Créanme que realmente vale la pena. Tanto así, vale la pena la historia de Ezequías, que es de las pocas historias en toda la Biblia que se repite 3 veces. 3 veces se relata lo que este rey vivió. Lo pueden encontrar en Segunda de Reyes 18, aquí en Segunda de Crónicas 32, y también Isaías relata de él en el capítulo 37. Y es la misma experiencia. No es casualidad. No es que ya no encontraban, ¿verdad? O sea, de quién más hablar, sino que en toda la historia de, de reyes que tuvo el pueblo en este caso, de Judá, eh, Ezequías hizo una gran diferencia. Eh, no lo digo yo, sino que la propia Biblia en Segunda de Reyes 18, ahí dice, sobre Ezequías dice lo siguiente, él dice que ni antes
ni después de él hubo un rey así en el reino de Judá. Fue el que siguió los pasos de su padre David, dice. Fue el mejor ejemplo de un rey eh, en el reino de Judá, que era el reino del sur. Entonces, de Ezequías, hoy quisiera hablar porque les comentaba, sí, conocemos ese concepto sobre lo que son las pruebas, esas situaciones difíciles que se salen de nuestras manos. No es eh, cuando no nos sonó la alarma o cuando, qué sé yo, que vamos en el tráfico, sino que son esas situaciones que realmente nosotros no le podemos dar una solución. Pero la experiencia de Ezequías es bien particular, porque no sé si, creo que la gran mayoría conocemos esa experiencia de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, de que cuando realmente nos esforzamos por hacer las cosas bien, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en el trabajo, eh, servimos en la iglesia, eh, en la casa, queremos hacerlo mejor, estamos haciendo lo mejor y llegan las pruebas. Y llegan las pruebas y nos preguntamos por qué está pasando esta ahorita, que quiero hacer las cosas bien, que quiero hacer las cosas correctamente. ¿Por qué ahorita vienen los problemas si, si estoy haciendo bien las cosas? Entonces, a Ezequías le pasó esto, porque lo que lo volvió un rey tan importante, un rey tan histórico, tan impactante, es que Ezequías fue un muy buen rey. Desde un principio, eh, de los principales cambios que él generó fue que restauró el culto en el templo, el culto a Jehová lo restauró en el templo, todos los lugares altos, dice todos los lugares de adoración, en particular para otros dioses, los tiró, los botó y regresó el culto a Jehová al templo donde debía de ser. Botó todas las imágenes, también hizo eh, renovación en los muros, preparó al pueblo, mejoró la situación del agua específicamente para el pueblo. Entonces el rey Ezequías hizo un muy buen trabajo como rey, como líder de la nación. Hizo un muy buen trabajo. Tanto así que yo les invitaba a que pudiéramos leer sobre él. Solo así, repito, porque de Ezequías entendemos que cuando suceden las pruebas, lo que queremos es salir bien. Queremos ser aprobados al respecto. De esto conocemos muy bien, creo, este texto que está aquí. Solo se los leo rapidito, que es 2 de Timoteo 4:15, que es el versículo que dice, procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que dice, usa bien la palabra de verdad. Presentarnos aprobados frente a estas situaciones difíciles, sí es posible, sí podemos salir victoriosos, sí podemos salir dándole gloria a Dios. Pero para eso, creo que Ezequías es el mejor ejemplo a poder seguir. Entonces, de Ezequías, en el capítulo 32, como yo les comentaba, eh, entendemos lo siguiente, y dicen los primeros versículos, solo el 1 y el 2 dice, segundo de Crónicas 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, en el 3 dice, tuvo consejo con sus príncipes. Me voy a quedar ahí porque empezamos, como bien se los decía, dice que Ezequías, después de estas cosas, de las reformas que él hizo, de los cambios que él generó en el pueblo, de todo el buen trabajo que estaba haciendo, después de esa fidelidad, dice ahí la Biblia, viene el rey de Asiria, viene la potencia mundial, que viene conquistando absolutamente todo. Esa potencia mundial que viene conquistando todo va a llegar a Judá, va a llegar a Judá, el reino que él apenas está reconstruyendo. Entonces, cuando creemos que estamos haciendo todo bien, cuando estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y llegan las pruebas, de Ezequías podemos aprender qué hacer.
qué hacer para aprobar en ese momento. Entonces, en primer lugar, de Ezequías podemos ver lo siguiente. Ezequías fue un rey y un hombre diligente. Actuó con diligencia, de principio a fin. Entonces, llega la prueba en el peor momento posible, llega esta dificultad que no se puede borrar, que no se puede ignorar, no lo podemos retrasar para más tarde, sino que viene un acontecimiento terrible. Viene la guerra hacia Judá. ¿Y qué sucede? Ezequías actúa con diligencia y lo podemos ver en tres acciones que él toma. La primera es que Ezequías busca consejo, busca el consejo de otras personas. Cuando viene la prueba, creo que la primer gran pregunta que viene a nuestra mente es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y a quién le hacemos esa pregunta puede generar una gran diferencia. En el versículo 3, aquí de Segunda de Crónicas, dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. La diligencia de Ezequías, en primer lugar, se ve en quién buscó consejo, en quién buscó consejo. Hoy lo que quiero es que podamos recordar, reflexionar a quién buscamos nosotros cuando la prueba se presenta, porque la prueba es algo que todos vamos a vivir. Esas dificultades todos las pasamos. No es que vamos a andar contando nuestros problemas a todo el mundo. Por eso es importante poder ser sabios, poder reflexionar en quién realmente buscamos para poder darnos un consejo. ¿Quién es ese amigo, ese consejero, ya sea en nuestros líderes, en nuestra familia? ¿A quién es que nosotros buscamos para poder encontrar un buen consejo? Un buen consejo, no solo cuando nos dicen como que si les decimos me siento mal, pues no estés mal, ¿verdad? O no estés triste. Creo que hay mejores consejos que solo poder decir eso. Y nosotros sabemos quiénes son esas personas para nuestra vida, tenerlas a la mano, poder generar y tener esa red de apoyo es muy importante y es un reflejo de la diligencia de Ezequías. También Ezequías se ve que él hace lo que sí está en sus manos. Lo que sí está en sus manos, sí se pone a hacerlo. Eh, siempre en los versículos 4 y 5 dicen, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? El versículo 5 dice, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Para el tiempo, o sea, lo que sucede es que viene la guerra, les decía. Por lo que Ezequías, con ánimo pronto, dice, con la mayor diligencia posible, se prepara para la guerra. Es lo que él sí puede hacer. Comentábamos que de la prueba son esas situaciones que realmente la respuesta no la tenemos nosotros. Frente a tal enfermedad, no tenemos nosotros la cura. Probablemente son esas deudas que no podemos salir de un día para otro. ¿Qué es esa situación que realmente no podemos resolver nosotros? Dentro de esa prueba, dentro de ese problema, sí hay cosas que podemos hacer. Sí hay decisiones que podemos tomar. Sí hay personas a las que podemos acudir. Y Ezequías nos demuestra la gran diferencia que eso hace. La diligencia con la cual él se muestra ante los demás. Busca consejo, hace lo que está en sus manos y no lo hace solo. Y no lo hace él solo. Creo que un factor común muchas veces cuando vienen estas pruebas, por temor, por vergüenza, a veces lo que hacemos es lo contrario y no se lo contamos a nadie. Queremos ocultarlo todo lo que podamos. Pero Ezequías, siendo el rey,
no se aisló. No se aisló, no negó el problema, no lo quiso esconder, no quiso mentirle a los demás, sino que encontró el, creo yo, la bendición, la fortaleza que es el no aislarnos cuando vienen esos problemas. Porque, ¿qué sucede? Y en Ezequías lo vemos. En los siguientes versículos a mí me encanta, porque aquí se demuestra que este es un rey, que aquí se demuestra por qué Ezequías es ese rey que dice que no tuvo comparación entre todos los reyes de Judá. Dice el 6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Y antes de ver lo que él dice, a mí me encantan esas palabras, cómo describe el discurso de Ezequías hacia los demás. Dice que les habló al corazón. Creo que en algún momento, más de algún discurso hemos podido escuchar de, de presidentes, de autoridades, en eventos, donde sea. Este discurso de Ezequías no fue cualquier cosa. Creo que nosotros recordamos, lo vemos incluso en películas, cuando es esa escena que realmente es inspiradora, que nos ha hecho llorar, que nos habla al corazón. Y ahí es donde se ve el discurso de Ezequías. Y Ezequías les dice a los demás, dice, eh, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Eso no se puede fingir. Para poder inspirar a un pueblo, para poder darle confianza a un pueblo. El discurso de Ezequías es genuino, la confianza de él es real. Y ahí es donde vemos ya cómo Ezequías enfrenta esta prueba, en esa actitud que lo volvió ese gran rey. Pero la historia no termina ahí, sino que vemos que aunque Ezequías tuvo la mejor actitud posible frente a la prueba, cuando la prueba llega a las puertas de Judá, la situación se vuelve más difícil. Vemos que además de la diligencia, Ezequías demostró dónde estaba su confianza. El discurso que les acaba de dar su pueblo no es en vano, no es inventado, tiene muy bien construida su fe. A tal punto, y creo que esto lo vemos muy bien en las pruebas que nosotros vivimos, que cuando llegan esas pruebas e incluso se lo damos a conocer a otros, o por X o Y razón las personas llegan a conocer la situación por la que estamos viviendo, mucha gente va a querer opinar. Muchas opiniones al respecto se van a ir presentando. Muchas voces van a querer hablar. Y no todas van a ser para ayudarnos, para bendecirnos. Y Ezequías demostró dónde estaba su confianza. Porque cuando el rey de Asiria escucha que Ezequías tiene la loca idea de enfrentarlo, envía a sus autoridades, a sus representantes. Y toda esa confianza que Ezequías está construyendo o acaba de construir en él mismo y en el pueblo, Asiria la quiere destruir. El enemigo quiere destruir esa confianza, esa fe que queremos presentar ante Dios en la prueba. El enemigo quiere destruirla. Dice, después de esto, después de que Ezequías dio su discurso, se está preparando para la guerra, dice el versículo 9, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén?
¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, dentro de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Dice el 13. ¿No habéis sabido de lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Esas son las palabras de Asiria para Judá y para Ezequías. ¿Que no han visto toda la destrucción que ya hicimos, todos los pueblos que ya conquistamos? Ninguno de esos dioses los pudo salvar, dice. ¿Qué va a ser diferente hoy? Esas son las palabras de Asiria ante Judá. Pero dice, lo que vemos en Ezequías es la confianza que él demuestra, la confianza frente a las dudas, porque eso es lo que Asiria quiere sembrar. En las pruebas, muchas dudas llegan a nuestra mente. Hoy se ha popularizado bastante ese término de pensamientos intrusivos, que son esas ideas bien negativas que sobre todo cuando estamos desesperados, cuando estamos pasando por un mal momento, abundan en nuestra cabeza. No queremos que lleguen, pero ahí están y se presentan. Llegan dudas, llegan mentiras, o en este caso, en la historia de Ezequías, medias verdades, porque lo que sí es cierto es que todos esos pueblos ya fueron destruidos, que Asiria viene conquistando todo. Eso es cierto. Entonces le dice, ¿por qué con su Dios va a ser diferente? ¿Por qué va a ser diferente si mira, esta enfermedad a tanta gente se ha llevado? Mira cuánta gente en tu misma situación lo ha perdido todo. Esas voces que dan miedo, que asustan y se presentan, son voces que quieren sembrar duda, que quieren sembrar mentiras en nuestro corazón y también muchas veces se burlan. No sé ustedes, pero creo que yo lo he vivido bastante, que muchas veces en la prueba nosotros nos volvemos nuestros peores enemigos. Empezamos a dudar, no sos capaz, no lo vas a lograr. Quizás otras personas que sean más inteligentes podrían, pero vos no. Aquí en este caso también, por tiempo no lo leo todo, pero eh, sucede que incluso Sennacherib y Asiria en general, dice, presenta cartas a Judá, en los cuales blasfeman y se burlan de Dios, dice. Tanto así relatan nosotros en las otras versiones de esta misma historia que Asiria se pone a gritar enfrente de los muros de Judá, se pone a gritar en hebreo para que le entienda todo el pueblo, se pone a burlarse de Dios, se pone a sembrar, a gritar estas dudas, ¿cómo Dios los va a salvar? ¿Qué puede hacer su Dios? Su rey, Ezequías, les está mintiendo. Y son los servidores de Ezequías los que les piden, háblennos a nosotros en arameo, para que nosotros les entendamos, pero que el pueblo no les entienda. Y Asiria le dice, no, yo quiero que me escuchen, dice. Asiria dice, yo quiero que me escuchen, porque no van a poder. Y a mí me encanta porque no, creo que no aparece aquí en Crónicas, pero sí está en Reyes y sí está en Isaías, que todo el pueblo se queda callado. ¿Por qué? Porque su rey ya les había dicho que no respondan. Su rey les había dicho que no respondan. ¿Por qué? Porque Ezequías ya les había hablado a sus corazones y esa confianza ya la habían construido. ¿Qué sucede al final?
¿Qué sucede al final? Pues Ezequías también demostró su fe. Demostró su fe. Y esta es la parte que más me encanta de esta historia. Del versículo 20 en adelante, dice así: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Isaías es si no me equivoco, el que lo relata, que son por lo menos 185,000 los que caen en esa noche, sin que Ezequías, sin que Judá haya tenido que hacer absolutamente nada. Dice que Dios no envió ángeles, mandó a uno y se acabó a la potencia mundial. Envió a uno. Solo uno fue más que suficiente para que Ezequías tuviera la victoria. Pero ¿qué sucedió? Ezequías, junto con el profeta, junto con Isaías, dice, clamaron a Dios. En Segunda de Reyes se relata que las cartas que Asiria les había mandado se las presentaron a Dios, se las mostraron a Dios y lo buscaron en oración diciendo: nosotros no podemos, nosotros no podemos. Esto está fuera de mis manos. Yo no tengo el poder, yo no tengo el control para vencer a Siria. Yo no lo tengo. Pero a Dios le dice: tú eres Dios del cielo y la tierra, de todos los reinos, con todo el poder. Y la fe de Ezequías solo se volvió más fuerte. Entonces de Ezequías aprendemos en qué clase de Dios estamos creyendo. Que este es el mismo Dios de hoy en día. Pero hoy conocemos esta historia, conocemos este relato, y nos encantaría que así fuera con todos nuestros problemas. Dios puede, Dios quiere, Él nos enseña en su palabra que sus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, dice. Son planes para darnos una esperanza. Él sí quiere que estemos bien. Pero cuando viene la prueba, vamos a decir, hoy conocemos esta historia y quisiéramos que venga un ángel y que se resuelva todo. Y pensamos nosotros en nuestra lógica, en nuestras capacidades. Nosotros ya conocemos lo que quisiéramos que pasara. Que si tuviéramos 10 millones en el banco, no tuviéramos ese problema que ahorita nos está afligiendo. Que si pudiéramos tener una cajita de los deseos, todo fuera color de rosa. Pero lo que aprendemos de Ezequías es que Dios es experto en sorprendernos. Porque no hay en ningún momento que se relate que Ezequías o Isaías les pida literalmente: mandanos un ángel, y ya estuvo. Lo que hicieron fue confiar en Dios. Porque de Dios solo podemos esperar cosas grandes. Pase lo que pase. Porque Ezequías no tenía ni la más mínima idea de qué iba a suceder. Vimos su diligencia, él se preparó, hizo espadas, hizo escudos, los iba a usar. Eso era lo que él en sus capacidades podía hacer. Luego de eso solo fue su actitud, manteniéndose firme ante las burlas, ante la duda, ante los ataques. Dios hizo el resto, pero no fue casualidad. Tanto él como el profeta se derramaron a Dios en oración. Por eso me ha encantado ahorita estos tiempos que hemos tenido de intercesión por el proceso de Comaem. O sea, vemos que lo que sea que suceda, lo entregamos a Dios en oración. No es un último recurso ese. No fue que primero fueron a la guerra y cuando perdieron entonces buscaron a Dios en oración. Fue todo lo contrario.
Tan grande era la fe de Ezequías que antes de usar los escudos, antes de usar las espadas, antes de usar lo que nosotros en nuestra capacidad creemos que va a solucionar las cosas, buscaron a Dios en oración. ¿Y quién se llevó la gloria? Dios. Dice, y termino aquí, versículo 23, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Qué pasó con Ezequías? Ezequías aprobó. Ezequías aprobó. Esa prueba que estaba viviendo, la pasó. Lo logró. Logró lo que estaba buscando. Pero no fue casualidad. La gloria, las ofrendas fueron para Dios en Jerusalén. De Ezequías se conoce que él fue ese rey aprobado como ningún otro en toda la historia de Judá. Un rey igual de humano que nosotros, sin ningún superpoder. Lo único, esta confianza que demostró en Dios. Así que hoy podemos aprender de Ezequías este relato tan increíble que suceda lo que suceda, sea la tormenta que ahorita nos esté quitando el sueño, lo que nos esté quitando el hambre, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo Dios, más grande que el tiempo, más grande que el espacio. Ese es Dios. Que todo esto que se sale de mis manos, no se sale de las manos de Dios. Ezequías lo entendió, Isaías lo entendió. Y hoy nos reto a que nosotros también lo entendamos, que nosotros también lo podamos vivir. Así que eso es lo que hoy quería compartirles. Solo les invito a que cerremos los ojos y oramos. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu inmensa fidelidad. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy hemos podido compartir acá en tu palabra, Señor, ya sea conectados o aquí presencialmente. Te ruego, Señor, que tú les bendigas. Te ruego, Dios, que tú nos inspires, que a través del testimonio de Ezequías, Señor, hoy podamos renovar nuestra confianza en tu gran e infinito poder, Señor. Sorpréndenos, Dios. Día con día, ayúdanos a caminar en tu santa y perfecta voluntad. Recibe toda la gloria, Señor. Lo que hoy nos esté cargando, lo que hoy nos esté hiriendo, esas tormentas de las cuales quizás nadie sabe, Señor, solo tú. Te ruego que tomes el control. Nos derramamos en oración ante tu presencia, Señor. Gracias te damos porque sabemos que estás obrando. Gracias te damos porque sabemos que nos escuchas. Y es todo lo que necesitamos, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús, hoy oramos, Señor bendito. Aleluya, Padre. Amén y amén.